Después de la independencia en Centroamérica se dan una serie de eventos importantes. Realmente es una zona bastante inestable, podemos decirlo, en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos. Entonces, con esto se podría decir que esa inestabilidad provocó que países como el caso de México, pues empezara a promover lo que era esa anexión de Centroamérica a México, porque decía que tenemos falta de experiencia. De hecho, en Centroamérica habían algunos países que había una división, los que estaban de acuerdo con la anexión y los que no estaban de acuerdo con la anexión de Centroamérica a México. Tegucigalpa no estaba de acuerdo con la anexión de Centroamérica a México. En cambio, Comayagua sí estaba de acuerdo. Y así pasa en Costa Rica, así pasa en El Salvador y así pasa también en diferentes países de Centroamérica. Entonces, de una independencia pasamos a una anexión que es promovida por el gobierno mexicano. En esa época estaba el que se hacía llamar Agustín de Iturbide I, emperador de México, y él es el que empieza incluso a mover fuerzas militares alrededor de la Centroamérica de aquel entonces, como queriendo intimidar. Y al final, pues nos terminamos uniendo a México en enero del año de 1822, por las buenas o por las malas, porque ese momento de independencia, recordemos que fue llevado a cabo por los criollos. Son los criollos los hijos de españoles, españoles que nacen en América, son los que llevan a cabo el proyecto de independencia, pero pues se aprovecha esa coyuntura de México y finalmente nos anexamos a México, pero que no todos los países estaban en acuerdo. Al final, esta separación, esta unión a México duró muy poco realmente, ¿no? Con todos estos eventos, venimos de una independencia del 15 de septiembre de 1821, luego después pasamos a una anexión de Centroamérica a México y eh, ya para el 1 de julio de 1823 se da lo que se conoce como la verdadera independencia. ¿Por qué se dice esto? Porque hubo movimientos previos a la separación de Centroamérica de México y cada uno de estos países en Centroamérica promovió esta verdadera independencia que se llevó a cabo en el 1823. Entonces, habían condiciones en el sentido de que había uniformidad en el aspecto político en Centroamérica para separarse de México, pero también es el momento en el cual Centroamérica realmente inicia un verdadero camino a pues, esa administración en forma independiente, porque en el documento de independencia dice que Centroamérica va a ser libre, soberana e independiente, pero realmente de cualquier potencia, tanto de América como extranjera, y no va a ser el fruto o producto de un grupo o una familia. Entonces, se habla por eso, se dice que esta fue la verdadera independencia, la del 1 de julio de 1823, y muchas personas, sobre todo los pro independencia, se pusieron de acuerdo para este proyecto y el proyecto se llevó a cabo. Siempre, obviamente, auspiciado por los criollos, o sea, los españoles nacidos en América. Y es aquí cuando inicia el, ese, el Centroamérica autogobernarse, a tal punto que se crea una junta de gobierno. En esta junta de gobierno, pues está Tomás Ojara, está Manuel José Arce y José Cecilio del Valle, que era una especie de un triunvirato, que son los que van a preparar el escenario para iniciar lo que se conoce hoy día como la República Federal de Centroamérica. La República Federal de Centroamérica es un proyecto realmente muy parecido a países actualmente como el caso de México, el caso de Estados Unidos, porque son Provincias Unidas de Centroamérica, ese es el nombre que lleva, ¿no? Son los 5 países que se unen y ellos se determinan, incluso esta junta o este triunvirato que está encabezado realmente por Valle, José Cecilio del Valle, ellos promueven lo que son los 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo como presidente, el poder legislativo que es bicameral. Lo interesante, en Centroamérica había un Senado y había una Cámara de Diputados, habían diputados y senadores, que eso pues se maneja actualmente en los Estados Unidos. Al igual también se crea una Corte Suprema de Justicia, lo que se conoce como los 3 poderes del Estado. Incluso Valle promueve de que vamos a hacer una república y también una federación de estados, ¿verdad? Que eso ya queda como en forma legal. Y
habiendo tantos problemas internos en Centroamérica, Valle promueve lo que es un método de educación que se llama Condorcet. Es un método con lineamiento francés para evitar esa gran cantidad de analfabetas que habían para ese entonces en Centroamérica. Él le apuesta realmente a lo que es el tema de la educación. También se rompen los monopolios de la producción de tabaco, que todos esos impuestos sean dirigidos para Centroamérica, porque llegamos a una independencia absoluta, por así decirlo, con pocos fondos en el tesoro del Estado. Y se llega al momento en el cual se crean condiciones para que hayan elecciones en Centroamérica, unas elecciones en el cual pues, participan tanto liberales como conservadores. Recordemos que los criollos se subdividen en los que son liberales, que querían cambios, reformas, y los que son los conservadores, que querían el status quo, mantener todo tal y como está, pero sin España. Bien, que haciendo un poquito, siguiendo esa secuencia de independencia, anexión de Centroamérica a México, independencia absoluta, y después la Federación Centroamericana nos dice que hay una serie de eventos fundamentales en la Centroamérica de ese momento. Es una zona muy compulsiva, digámoslo así. Entonces, eh, a su vez, hay elecciones. En estas elecciones, quienes participan para ser presidente de Centroamérica es Valle y Francisco y Manuel José Arce. Arce por el Partido Liberal y Valle por los conservadores. En estas elecciones para presidente de Centroamérica, quien gana realmente es Valle, pero se dice que no gana con mayoría absoluta. Entonces se va a ir como una especie de una segunda parte. Al final, el Congreso decide que el presidente va a ser Manuel José Arce, que este es de origen salvadoreño. Prácticamente nos encontramos frente a la primera democracia, por así decirlo, en Centroamérica, a la primer ejemplo o la primera práctica o el primer ejercicio democrático de votar, pero se da el primer fraude electoral, lastimosamente. Se le quita el poder a José Cecilio del Valle, a tal punto que Arce pues, queda como el primer presidente de Centroamérica. Y se le decía a Valle que iba a quedar como vicepresidente. Obviamente Valle no aceptó. Y a su vez, cada país tenía un jefe de Estado. Y el jefe de Estado de Honduras, aquí es donde aparece Dionisio Herrera, que se le considera, fue nombrado el jefe de Estado de Honduras, que es el primer jefe de Estado de Honduras. Y a su vez, Dionisio Herrera, que era tío político de Morazán, lo nombra secretario de Estado a Morazán. Entonces, ahí es donde se ve ese trabajo político que hace Morazán con Dionisio Herrera. Y Dionisio Herrera y Morazán estaban a favor de la independencia. De hecho, Morazán en Tegucigalpa, pues promueve, encabeza, lidera los grupos pro independencia y a tal punto que se le nombra teniente de las milicias a favor de la independencia. Y en ese sentido, pues Dionisio Herrera, que no estaba de acuerdo con algunas leyes que emitió Manuel José Arce, el que llegó en forma fraudulenta al poder, Arce lo manda vamos a decirlo así, a un atentado, lo manda a matar, pero al final no lo logra y después lo lleva preso a Guatemala. Y es ahí cuando Dionisio Herrera pues, queda preso en Guatemala y Francisco Morazán crea el famoso Ejército Aliado Protector de la Ley, que va a sacar de la prisión a Dionisio Herrera allá en Guatemala para 1829. Entonces, toda una serie de eventos bélicos, guerras internas que se van dando, pero tanto Morazán como Dionisio Herrera pues realmente eran pro independencia. La independencia fue un fenómeno que pues se inicia en América del Sur, en la zona del Caribe, países como Haití que tienen su primera independencia, en la zona de los virreinatos, sobre todo en Perú y en México. Entonces, este impacto, esta independencia, pues en algunos lugares fue violenta, otros lugares fue pacífica, como el caso de Centroamérica, incluso aquí fue negociada, fue ambigua, realmente fue un tanto conservadora. Sí hubo una serie de personas que murieron a favor de la independencia, pero fue diferente en el caso del Caribe o América del Sur. Pero aquí lo importante es cómo, por ejemplo, este movimiento de independencia nos une como latinoamericanos, porque es como quizás el único momento en el cual los latinoamericanos nos encaminamos en forma unificada hacia lo que es una separación del poder español para ese entonces. Entonces, como que
tanto América del Sur como Centroamérica, como el Caribe, pues realmente retomamos esa idea de independencia y nos une como una sola nación.